¿Qué ves cuando miras a una abeja volando a tu alrededor? ¿Ves agilidad? ¿Rapidez y dinamismo? ¿Ves trabajo en equipo? ¿Ves cuidado por el medio ambiente y trabajo seguro? ¿Desarrollo económico y social? La próxima vez que veas a una abeja volando a tu alrededor, nos verás a nosotros. Somos BioK, el software para grupos de trabajo y empresas que vuelan hacia la sostenibilidad, asegurando el cumplimiento de la normativa y resguardando el medio ambiente. BioK es el punto de encuentro donde el trabajo en equipo y la rigurosidad ayudan a alcanzar increíbles resultados, conociendo, evaluando y gestionando el cumplimiento legal, siempre actualizados. La próxima vez que veas a una abeja volando a tu alrededor, nos verás a nosotros. Bienvenidos a la sostenibilidad digital. Bienvenidos a BioK, Software for Sustainability. Muy buenos días. Soy Giselle Soré y soy la moderadora de este encuentro virtual con el que BioK quiere darle las bienvenidas a este webinar en el que vamos a hablar sobre la gestión e implementación de los principales lineamientos sobre el transporte de hidrocarburos en Colombia y Perú. Por eso les doy la más cordial bienvenida a los profesionales, a los consultores ambientales, a los gerentes de área, a los empresarios que se han sumado a esta transmisión de BioK, y contarles, por supuesto, que BioK es una startup que desarrolla soluciones tecnológicas de software as a service para acelerar la transición de las empresas hacia la sostenibilidad, que es nuestro propósito, y que les permiten gestionar la transición, gestionar su cumplimiento legal en medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, como también otros indicadores sostenibles, como huella de carbono y gestión de residuos, ¿ya? Al automatizar la gestión de nuestros requisitos legales, nuestra plataforma reduce en un 90% el tiempo que destina los profesionales dedicados a estas áreas a las tareas de llenar estas plantillas Excel, los documentos de Word, que son horas de trabajo. Nuestra plataforma la reduce en un 90% y también eleva en un 40% el cumplimiento normativo, porque les permite identificar, ordenar, evaluar cómo está su cumplimiento legal en estas materias, y como les digo, en indicadores sostenibles tan relevantes en esta época como son la huella de carbono o la gestión de residuos. Ya tenemos presencia en Chile, Perú y Colombia, y por supuesto recientemente en México, donde ya estamos generando impacto positivo en millones de personas y que queremos seguir ampliando en Latinoamérica. ¿Ya? Antes de comenzar también, quiero darle la bienvenida, por supuesto, a nuestros expertos de la solución tecnológica BioK, nuestros ingenieros, quienes nos van a explicar en qué consiste la normativa para cada país, ya sobre la gestión e implementación de las principales lineamientos sobre el transporte de hidrocarburos, que es una materia importante, sobre todo para las empresas que se dedican a esta actividad, ya, y que por supuesto requiere y tiene bastantes riesgos para traslado y muchas exigencias que cumplir. Ya, quiero darles entonces primero la bienvenida a nuestra ingeniera sanitaria ambiental e ingeniera de proyectos de BioK Colombia, Viviana Espinosa, quien es especialista en salud ocupacional, magíster en paz, desarrollo y ciudadanía, cuenta con acreditación internacional como PMP Project Manager Professional y auditor líder en NTC, normas ISO 9001, 14001 y 45001. Tiene 14 años de experiencia en procesos de implementación, asesoría y auditoría de los sistemas de gestión integral, conocimiento en estrategias de desarrollo sostenible y generación de valor en sectores como precisamente hidrocarburos, construcción, ingeniería y consultoría. Muy bienvenida, Viviana, gusto de verte nuevamente. ¿Cómo estás? Finalizando aquí el año ya. Sí, ya, feliz Navidad para todos los que se encuentran conectados, para ti, Giselle, bendiciones para todos. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente a ti, a BioK, y a todos los que están conectados en este espacio, a mi compañero de panel el día de hoy, Kevin, muchísimas gracias, y más teniendo en cuenta que es un tema que es muy relevante para nosotros los colombianos, porque pues no es el rubro más importante que tenemos, porque no es nuestra vocación, pero sí es parte de los sectores que son más fundamentales en nuestro país y por lo cual nos destacamos también. Muchísimas gracias, Giselle. Entonces ya ahorita nos encontramos nuevamente. Sí, cómo no, a ti, Viviana, por acompañarnos siempre con tu optimismo, con tu buena disposición para darnos a conocer las normativas y cómo aplicarlas, que también es lo más importante, y saber cumplirlas.
Claro, como bien dices tú, quiero darle también la bienvenida a nuestro ingeniero de proyectos de BioK Perú, Kevin Fernández. Él es ingeniero ambiental y de recursos naturales, especializado en gestión y normativa de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Y también está certificado como auditor líder y auditor interno en la norma ISO 45001. Asimismo, cuenta con una sólida experiencia en el sector industrial y de la construcción, y en el acompañamiento de los procesos de fiscalización de entidades del Estado peruano, como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA. Hola Kevin, ¿cómo estás? Muy bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás, Giselle? Muy buenos días. Igualmente, Viviana, compañera de panel el día de hoy, nuevamente por aquí. Pues contento con la invitación. En este caso vamos a hablar de un tema bastante relevante a nivel sectorial aquí en el Perú. Bueno, tenemos normativa, la cual es muy extensa, pero hemos tratado de ser concisos, de resumirlo de tal manera de poder hacer llegar cuáles son los lineamientos principales de este transporte de hidrocarburos dentro de, bueno, por mi parte, dentro de la nación del Perú, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a estar brindando esta información que va a ser bastante útil a todos los presentes hoy aquí. Por supuesto, Kevin, esa es la intención, esa es la idea de que Perú y Colombia, los empresarios, las empresas, los profesionales que hoy día están con nosotros puedan conocer más de esta normativa y, por supuesto, como señalamos, aplicarla en pos de la sostenibilidad, que es un propósito que muchos tenemos y que BioK, por supuesto, también tiene. Antes de darles el pase, quiero invitar a nuestros oyentes, por supuesto, a que hagan sus preguntas, cualquier consulta que les surja durante la presentación de Viviana y de Kevin, plasmarla ahí en nuestro chat para que nosotros podamos darle curso y responderlas una vez finalizadas las exposiciones. También decirles que si quieren conocer más en detalle acerca de BioK, pueden también pedirnos una reunión, pueden solicitar aquí que nosotros podamos agendar una reunión para activar una demo personalizada, adecuada a las necesidades de su empresa y, por supuesto, eventualmente contar con ustedes, con nuestro servicio. ¿Ya? Entonces ahora quiero darle el pase a Viviana Espinosa para que nos cuente cómo funciona, cómo es la normativa de transporte de hidrocarburos precisamente en Colombia. Te escuchamos, Vivi. Gracias, Giselle. Déjame, yo comparto pantalla. Dame Por un supuesto. espacio, por favor. Muchas gracias. Indican si ya están viendo, ¿sí? Sí, Viviana, ya se ve. Sí, Tienes que ya se solamente ve. desplegarla para Perfecto. que... Listo. ¿Listo? Ya está. Sí. Bueno, como bien decían ustedes, vamos a hablar un poquito de los lineamientos básicos de lo que es el transporte de hidrocarburo, cositas características de lo que está regulado en el país, teniendo en cuenta que el transporte de hidrocarburos es parte de una mercancía o sustancia peligrosa. Entonces, por lo tanto, vamos a revisar también qué está estipulado para sustancia peligrosa o mercancía peligrosa en el país. Y también tenemos una gran normativa colombiana en esto. Voy a tratar de coger también algunos puntos claves nomás, y teniendo en cuenta que hay mucha norma nueva que ha salido durante este último año, y más que estamos cerrando, y hay una normativa que salió hace muy poco. Ahora bien, el transporte del sector de hidrocarburos no solamente es cuando lo vemos en los carrotanques o cuando lo vemos transportándose mediante otros sistemas, sino el transporte del sector de hidrocarburos, la cadena del sector de hidrocarburos empieza desde que se extrae el crudo como tal, desde la boca del pozo. A partir de ahí ya empieza una serie de transporte y dependiendo obviamente de su derivado, dependiendo de lo que se quiera extraer de este, pues hay un sistema establecido. El sistema va desde ahí hasta el sitio de almacenamiento o hasta el sitio donde se haga la refinación o el procesamiento específico del crudo como tal, llámese refinería, llámese zonas de bombeo, áreas de bombeo, llámese puertos, entre otras cosas. Si se extrae gas, pues obviamente se transportará por medio de gasoductos. Si estamos hablando ya de caudales, pues oleoductos, entre otras cosas. Ahora bien, no solamente tenemos obviamente el transporte de carotán, que es vía terrestre, vamos a tener otros tipos de la cadena de transporte cuando ya tenemos como tal ese hidrocarburo o ese derivado de sí mismo y que puede estar establecido entre probablemente transporte terrestre, transporte marítimo o transporte aéreo, que es lo que está regulado.
En esta presentación básicamente me voy a, pues a especificar un poco más sobre el transporte terrestre, que es lo que más hay regulación y lo que más vemos y los controles que están definidos para este, bueno, ciertos controles que están definidos para este tipo de transporte. Ahora bien, eso es un poco línea de tiempo, pero al mismo tiempo la normatividad, parte de esta la vamos a trabajar el día de hoy, pues muy rápidamente, por supuesto, y donde vamos a ver más o menos un marco de más de 40 años en lo que está regulado no solamente en lo que es transporte de hidrocarburos, ¿no? Porque no es solamente eso, sino el transporte de mercancías peligrosas y lo que es el manejo de químicos, porque digamos que lo que va dentro de esos tanques, pues obviamente son químicos, entonces por lo tanto hay que hacer una recopilación de toda esta información. En el año 79, por supuesto, hace más de 40 años, estamos hablando de la Ley Novena y la Resolución 2400, pues establecemos los primeros inicios, pues como tal, de lo que son las normas de seguridad y salud en el trabajo. Pues, por lo tanto, no la puedo dejar por fuera porque parte de eso también tiene que ver con transporte y obviamente manejo de productos químicos. La Ley 55 del año 93, por supuesto, que de hecho se parece mucho a lo que tenemos hoy. Hay muchas cosas muy similares a lo que conocemos hoy como el sistema globalmente armonizado, que es lo que está estipulado desde el año 2018 en nuestro país. Entonces, tampoco la puedo dejar por fuera. En el año 98, ya como tal, ya empiezan a regularse un poco más las normas específicas al sector hidrocarburos. Tenemos el decreto 1521, donde de alguna forma tiene que ver con la regulación de almacenamiento, manejo y transporte y distribución, pues obviamente los combustibles líquidos y sus derivados, excepto el GLP, sobre todo más asociado a estaciones de servicio y demás. Este decreto no está derogado del todo, pero muchos de sus artículos han sido modificados o derogados por otro que voy a mencionar después. El decreto 1609, que este sí está derogado, pero este decreto ha sido derogado porque ha sido compilado, es decir, esta información está en otro decreto mayor, que es el decreto 1079, que son los decretos únicos que nacieron en el año 2015. Ya voy a nombrar dos de esos, los cuales vamos a revisar también hoy rápidamente, que pues obviamente son como el énfasis más importante que tenemos el día de hoy. En el año 2005, pues el decreto 4299, que es el que modifica, el que mencioné hace un momento, que es el decreto 1521 precisamente porque hay unas nuevas obligaciones frente al tema sancionatorio, frente a la cadena de distribución precisamente de los combustibles, líquidos, derivados, etcétera. En el decreto, bueno, está en el 2015 los decretos únicos reglamentarios, que mencioné uno antes, que es el decreto 1079, que es el decreto único reglamentario del sector transporte, y es donde está recopilado todo lo que tiene que ver con las mercancías peligrosas que se recogió en el decreto 1609. Y el decreto de 73, que es el decreto único reglamentario del sector de administrativo, pues de minas y energía, donde está estipulado pues lo correspondiente a hidrocarburos. Por supuesto, en el 2018 ya empezamos a revisar lo que es el sistema globalmente armonizado. Estamos hablando que Colombia se acoge al libro Púrpura y por supuesto somos parte de la OCDE, y lo menciono nuevamente y porque lo he mencionado en muchos de las presentaciones, es precisamente porque parte de lo que solicita la OCDE es manejar sistema globalmente armonizado y es parte de los lineamientos que Colombia obviamente recoge y asume. Ahora bien, en el 2021, hace un año, se establece como tal la resolución 773 como tal, que son las acciones que tienen que hacer las empresas para implementar el sistema globalmente armonizado. También está el decreto 1868, donde adopta el plan, obviamente, nacional de contingencia de derrames, pues de contención de hidrocarburos, por supuesto, y en el 2022 hay varias normas que modifican la 1073, teniendo en cuenta que los decretos únicos reglamentarios siempre han tenido modificaciones desde su creación, y esas no son las únicas modificaciones, pero también son importantes porque tienen que ver con ciertos manejos y demás respecto al transporte de hidrocarburos. Pero nace hace un mes, aproximadamente en noviembre, la circular 177, pues termina en 177, como lo mencionamos normalmente, que es la del Ministerio de Transporte, que son los lineamientos de implementación del sistema globalmente armonizado para la operación de transporte. Normalmente se mantenía o se tenía en cuenta de que el sistema globalmente armonizado para sitios locales, instalaciones, pero con la nueva circular, pues esto se amplía también a verlo no solamente a sitios o locaciones, sino también para todo lo que tiene que ver con transporte de sustancias químicas. Ahora bien, cuando hablamos de mercancías peligrosas, pues vamos a remitirnos pues al decreto de 79, como lo mencioné anteriormente.
porque esta la recopila, ¿no? ¿Y dónde vamos a encontrar esto? En la sección 8, capítulo 7, título 1, parte 2 del decreto. Ahí ustedes pueden ver la ruta perfectamente, donde pueden encontrar cierta información básica sobre cómo debería ser, digamos, el transporte más adecuado para este tipo de mercancías. Ahora bien, también está definido en este artículo, en este decreto, en el artículo 221783, como tal, ¿qué significa una mercancía peligrosa? ¿Cuál es la definición de esta? Obviamente, porque tiene algunas características específicas, pues esa carga como tal, el contenido de esa que va en el tanque, ¿cierto? Para la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso. Y estas que ¿por qué pueden ser consideradas peligrosas? Porque pueden desprender polvos, humos, gases, líquidos, vapores, fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivas, corrosivas, asfixiantes, tóxicas, o que pueden tener también radiaciones ionizantes y que puedan afectar la salud. Por eso se consideran mercancías peligrosas y por eso hay que, de alguna forma, implementar ciertas medidas. Los responsables de alguna manera son varios que van desde el origen como tal de la mercancía hasta que se entrega esa mercancía. Personas naturales o jurídicas, por supuesto, pueden intervenir allí, pero ¿cuáles son esas, digamos que esas personas o esas partes pues interesadas frente a esto? Entonces están los remitentes o el propietario de la mercancía peligrosa, el que recibe, que es el destinatario, la empresa que transporta esa mercancía, el conductor o transportista, como se le conoce en la ley. El transportista es aquel que hace precisamente el transporte de la mercancía o el producto, el propietario del vehículo, el transporte de la mercancía como tal. Esas son, digamos, de forma directa los que intervienen. Obviamente están los entes gubernamentales, estamos hablando de los ministerios, la Policía Nacional, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, entre otros. Las obligaciones como tal, ¿dónde encontramos las obligaciones de esos responsables que acabamos de mencionar? Pues en los artículos que ustedes ven allí del decreto de 79 precisamente hay unas obligaciones establecidas para cada uno de estos. Ahora bien, traje algunas responsabilidades directas y que de alguna forma también son medidas que deben implementar para el transporte y descarga de hidrocarburos o de mercancías peligrosas en su defecto. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta para el responsable del propietario o tenedor del vehículo como tal? Pues mantener el vehículo y la unidad de transporte en óptimas condiciones de operación, tanto físicas, mecánicas, eléctricas. Además, obviamente se debe elaborar una lista de chequeos, estamos hablando de una inspección, las preoperacionales que se hacen acá en este caso se deben hacer antes, durante y después. Ya vamos a revisar un poco esto más adelante. Garantizar que el vehículo se encuentre dotado de los equipos y elementos de protección necesarios para atención de emergencias. No es solamente el extintor, no es solamente el botiquín de primeros auxilios, no solamente los elementos de protección personal obligatorios que deben tener dependiendo de lo que hay o de la mercancía que haya dentro del tanque, no es solamente eso, es también mantener un kit de derrames que debe tenerse, obviamente, el contenido debe ser dependiendo del tipo de mercancía que se va a transportar. Entonces, ese tipo de cosas deben tenerse en cuenta y deben mantenerse durante todo el recorrido del transporte. Garantizar que las unidades de transporte del vehículo estén identificadas. Es decir, en este caso que se utilice algún método, alguna medida, en este caso sistema globalmente armonizado, cualquier otro que se utilice para el transporte tipo DO, tipo ONU, dotar al vehículo de un sistema de comunicación, teléfono celular. Algunas partes no hay señal, ¿cierto? En algunas partes de Colombia, en algunos sectores, como pasa en muchas partes, pueden tener radioteléfono, radios u otro tipo de comunicación, pero este debe tener licencia expedida por el Ministerio de Comunicaciones, pero se debe garantizar siempre una comunicación continua en caso de derrame, en caso de un accidente, en caso de algún problema, un incendio, etcétera. Garantizar que el conductor del vehículo realice el curso básico obligatorio de capacitación para conductores. Ya les voy a decir cuál es ese curso y por qué es necesario que lo hagan y dónde está regulado. Diseñar y ejecutar un programa de mantenimiento preventivo para los vehículos y unidades de transporte. Esto es obligatorio, los mantenimientos que se deben hacer a estos vehículos y obviamente pues a los tanques y demás dependiendo de las normas que lo estipulan. Y por supuesto, como si hablamos de contenido que tiene que ver con hidrocarburos derivados del petróleo, pues debemos tener en cuenta todo lo regulado por el Ministerio de Minas y Energía. Solicitar y renovar el Registro Nacional de Transporte de Mercancías Peligrosas ante las direcciones territoriales, obviamente del Ministerio de Transporte, según el domicilio donde esté la empresa transportadora, donde pues operen. Entonces es necesario que esto pues se haga dependiendo obviamente de las necesidades del transporte.
Cuando hablábamos de hacer las inspecciones, pues como les comentaba anteriormente, debe hacerse antes, durante y finalizando el viaje, es decir, debe haber una inspección permanente de la carga para obviamente garantizar la seguridad pues del conductor, del transportista, pues el vehículo y como tal la carga, lo que llevo, ¿sí? ¿Por qué es importante hacer esto? Porque yo cumplí el itinerario. Recordemos que hay una hoja de ruta que se debe cumplir, una guía, hay que entregar a tiempo la carga, hay unas paradas, pues no hay que hacer paradas innecesarias y hay que mirar si se hacen paradas dónde lo va a realizar, porque hay unas condiciones que se deben cumplir. Evitar incurrir, obviamente, en sobrecostos por un montón de cosas que pueden suceder. Evitar arriesgar la vida, obviamente, haciendo maniobras inadecuadas, pues para mantener, obviamente, la seguridad de todo lo que va dentro del vehículo. Y pues evitar generar accidentes, por eso también es necesario los seguros y demás. ¿Dónde me dice que debo hacer inspecciones generales a los vehículos en general? No solamente a este tipo de vehículos, sino a cualquiera, en el artículo 4 de la resolución 315 del 2013. Entonces es necesario que siempre hagamos una inspección preoperacional, que es antes de poder operar. Bien. Ahora bien, los documentos mínimos que tiene el conductor o transportador del vehículo, que es básico, cédula, ciudadanía, licencia de conducción, las categorías, los pagos de seguridad social, los certificados de actitud laboral, en este caso médicos, y obviamente la verificación ante la Policía Nacional, Procuraduría, bueno, todos los antecedentes del transportista, pues, y las infracciones, los comparendos que éste haya tenido por mal manejo en el CIMIT, en el RUN, se pueden verificar, y dependiendo de eso, pues se mira si la necesidad de contratar o no pues a esta persona, que debe garantizar con una idoneidad, aparte de pues las capacitaciones y los cursos que son obligatorios que deben tener para manipular pues equipos, ¿cierto? Para operar equipos, más la capacitación obligatoria que ya les voy a mencionar. Otra responsabilidad ya que tiene el conductor, el transportista, el operador del vehículo como tal, es obviamente observar todas las normas y más que observarlas, acatarlas y recibir obviamente formación y capacitación en manejo de tránsito, manejo defensivo, en mecánica básica, que eso va obligatoriamente dentro de lo que estipula la ley. Tiene que verificar los paneles y los rótulos que correspondan con el tipo de sustancia o mercancía que van escrito en el manifiesto de carga. En la ruta debe tener obviamente las formas de las fichas de seguridad del producto que está llevando y debe conocer qué hacer en caso de no fumar ni permitir que lo hagan a una distancia menor, es decir, donde haya condiciones de pronto no viables, pues obviamente evitar esas condiciones y obviamente no fumar o evitar zonas donde haya fuego o volatilidad, inflamabilidad a menos de 10 metros del vehículo, ¿sí? Sin poder tener esto y más cuando hablamos de descargar combustible o líquidos inflamables. Apagar el motor cuando cargue y descargue, obviamente esto, si no funciona la bomba de carga, toca tener en cuenta esto. Conectar a tierra el carro tanque antes de transferir el producto o desde el contenedor, esto es muy importante. Eliminar todas las fuentes de ignición que puedan causar alguna chispa, algún problema, algún incendio. Cerrar y asegurar los manjoles y válvulas, verificar que éstas no hagan fugas. Esto lo debe verificar antes, durante y obviamente después de que se haga la descarga del producto. Adicional, solo personal capacitado y debidamente protegido debe involucrarse en las operaciones de cargue y descargue, asegurar que las operaciones de abastecimiento de gasolina o, bueno, o no solamente gasolina, sino cualquier tipo de sustancia inflamable o de derivados del hidrocarburo, pues tengan las normas de seguridad, hojas de seguridad, fichas, o como se conoce hoy en día, según el sistema de reglamento armonizado, FDS, ¿cierto? Fichas de seguridad, obviamente equipos de protección personal, como le indicaba antes, tipo TAIBET, de cuerpo entero, respirador también, buscando que obviamente si hay gases, uno pues no le afecten obviamente la salud de la persona que está manipulando. La conexión a tierra que va en el carro tanque, pues tenga en cuenta las ruedas del vehículo que también tienen puntos de acumulación de esa electricidad estática que queda. El abastecimiento siempre debe hacerse utilizando pues el equipo apropiado. Estamos hablando de bombas antichispa. Si tenemos el kit de derrames, pues la pala debe ser también antichispa, pues obviamente todo lo que se va a contemplar allí debe serlo así. Mangueras en acero inoxidable, conexiones en buen estado, todo eso debe garantizarse. Las empresas destinatarias pueden contar con un puerto de descarga o deben hacerlo. Y aparte de eso, debe tener diques obviamente para en caso pues de que haya alguna fuga o algún derrame o simplemente cuando se haga la descarga pues siempre va a haber un remanente. Entonces es obligatorio que lo haga y también haya pues una impermeabilización de la zona.
Adicional, en la descarga pues debe asegurarse que esté libre de residuos de combustible. Si los hay, pues hay que recogerse, hay que limpiarse, y cuando se termine la descarga pues hay que hacer lo mismo. Hay que dejar la zona lo más limpia para evitar obviamente eventos o accidentes por este tipo de condiciones, ¿sí? Por falta de limpieza y demás. Cuando hablamos de capacitación, que yo mencioné anteriormente, hablamos de que hay una capacitación obligatoria para los que transporten mercancías peligrosas, como puede ser derivados del hidrocarburo. Todo lo que sea derivado de hidrocarburo, llámese combustible líquido, llámese biocombustible, llámese mezclas, llámese, bueno, todo lo que se deriva, nafta eh, y demás. Entonces, estos son mercancías peligrosas. ¿Qué dice la resolución 1223 del 2015? Dice que debe haber un curso obligatorio para estos conductores, ¿sí? Esto es obligatorio tanto para vehículos de carga públicas como privados que circulan en el territorio nacional, excepto en dos casos. Hay dos casos que no son obligatorios. Son los conductores que transporten residuos o desechos peligrosos que sean movilizados hacia los centros de acopio, donde hay un plan de gestión de evolución de productos, obviamente post-consumo, como está establecido en el Ministerio de Medio Ambiente, y los conductores que transporten residuos o desechos peligrosos de riesgo biológico que de alguna forma tienen como destino lo que son los centros médicos, los centros hospitalarios, los centros de salud, en pocas palabras. Son los únicos dos casos donde no es obligatorio tener esta capacitación. Ahora bien, esta capacitación tiene unas características. Debe durar mínimo 60 horas y tiene una validación de 2 años, una validez, pues una vigencia de 2 años. Después de cumplido este tiempo, pues se debe hacer un refuerzo de la capacitación con una duración de 20 horas, pero solo dura 1 año. Es decir, que cada año después de esto, pues debe hacer el curso para renovar o para aclarar sus conocimientos, con unas características especiales que deben tener, pues, obviamente unos temas, unos contenidos que van a encontrar ustedes en la resolución que les comenté. Ahora bien, cuando ya hablamos de la 1073 del 2015, estamos hablando ya del Ministerio de Minas y Energía, en el artículo 2211, 22385, como ustedes lo ven allí, ya me establece los medios de transporte o el transporte de los combustibles líquidos derivados del petróleo. Y dice que se puede realizar a través de los siguientes medios: terrestre, poliductos, marítimos, fluvial, férreo o aéreo. Es lo que está establecido pues, en la normatividad colombiana. Ahora bien, una cosa importante es que, y está establecido también en uno de los artículos de esta misma norma, es que deben cumplir con ciertas características los tanques de los vehículos automotores. Sabemos que lo que está establecido es que se vaya por tanques todo lo que es un transporte de mercancías peligrosas, pues estos derivados deben tener ciertas características que deben cumplirse los requisitos establecidos. Estamos hablando que son los derivados como gasolina motor, estras, LD, queroseno, ACPM, bencina industrial, bases lubricantes, disolventes, combustóleos, nafta, etcétera. Todo lo que pueda nacer de estos derivados del petróleo. Entonces deben cumplir con ciertas características. Recordemos que en Colombia no solamente nos basamos en el tema legal, sino cuando hablamos de estos hidrocarburos, pues nos acogemos a muchas normas internacionales, llámese API, llámese ASME, ANSI, NFPA, entre otras, que normalmente pues se revisa lo que son los contextos técnicos de las operaciones como tal. Ahora bien, aquí traigo a colación este punto, me pareció muy relevante porque hay una relación directa entre el decreto 1079 y el decreto 1073, como lo mencioné al inicio, porque aunque una es de transporte y la otra es de minas y energía, pues estamos hablando que son mercancías peligrosas independientemente de su contenido. El hidrocarburo y sus derivados es mercancía peligrosa. Y miren esta cláusula que está contenida en estos artículos que ustedes ven aquí dentro de la 1073. Y dice: abstenerse de despachar los combustibles líquidos derivados del petróleo a carrotanques que no cumplan los requisitos exigidos en la sección transporte terrestre de mercancías peligrosas por carretera del decreto reglamentario único del sector transporte, es decir, el decreto del decreto de 79, es decir, la 1073 trae automáticamente la 1079 para dar cumplimiento a esto. Pero ¿quiénes deben cumplir? Pues toda la cadena de transporte, es decir, las obligaciones del refinador, el que refina, la refinería, pues las obligaciones del importador, del que importa, de la actividad del que almacena, del distribuidor, mayorista, del minorista, y también del gran consumidor, es el que va a recibir ese producto.
Y ahí ustedes ven los artículos donde está esa cláusula en los diferentes numerales, es decir, que esto es obligatorio llevar, primero cumplir con mercancías peligrosas para poder dar cumplimiento, obviamente, a lo que contempla, pues, todo lo correspondiente a hidrocarburos. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? En este artículo que ustedes ven allí, terminado en 86 dentro del mismo decreto, dice que el transporte de combustibles líquidos derivados de petróleo, biocombustibles o sus mezclas que se movilicen vía terrestre debe ser prestado en vehículos con carrocería tipo tanque. De lo contrario, no se puede hacer. Otra cosa importante que también establece este artículo es que los transportadores deben portar o tener acceso digital continuo a la guía de transporte de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas. Es decir, que deben garantizar todo momento que haya una guía, que por supuesto que esté disponible para la Policía Nacional, para el Ministerio de Minas, para el Ministerio de Transporte, para que obviamente verifique, porque es que obviamente eso es una obligatoriedad, sacar este requisito. Adicional, hay otra cosa importante que me dice en el parágrafo 3 de este mismo artículo, y es que debe mantenerse actualizada y detallada los vehículos que se utilizan para estas actividades. Estamos hablando que deben saber exactamente el volumen de lo que va allí, qué tipo de vehículo va a ser, las placas, la ruta como tal, o sea, todo eso debe quedar muy claro y obviamente debe estar en disposición, obviamente, de los que la requieran. Obviamente esto interviene el Ministerio de Minas y la Dirección de Hidrocarburos para regular, pues, obviamente, las condiciones y demás. ¿Qué más tenemos acá? Pues hay una obligatoriedad que aparece en este artículo del decreto de 73 y es la obligatoriedad de sacar la póliza de responsabilidad civil extracontractual. Por cada vehículo que transporte debe sacar una póliza y debe tener como beneficiarios a terceros por daños causados a sus bienes o personas con ocasión de las actividades desarrolladas, como bien lo dice allí. Ahora bien, esta póliza debe sacarse obviamente con una compañía de seguros establecida, legalmente establecida, según lo que pida su pertenencia bancaria, ¿cierto? Pero debe tener ciertas características esta póliza. Entonces debe incluir expresamente lo siguiente: por contaminación accidental, por temas súbitos o imprevistos que puedan presentarse durante el transporte. Debe haber una revocación de 60 días previo al aviso del ministerio, operar por cada instalación o vehículo. Hay que tener en cuenta otras cosas, los gastos que pueden incurrir en la limpieza o remediación, pues, de, de ese evento, accidente, lo que sea que pueda pasar durante el transporte, ¿sí? Y por supuesto, en caso, pues, debe estar establecido. Y esta póliza como tal no cubre la responsabilidad civil general de los clientes. Esto está establecido, esto es muy aparte, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces es importante tener en cuenta estos detalles. ¿Qué más tenemos acá? Ah, bueno, cuando hablamos de transporte, no solamente hablamos de transporte terrestre, como lo mencioné al inicio, sino transporte marítimo, fluvial, férreo, aéreo, entre otros. Y para esto también se debe regir por las normas comerciales que estén dentro, pues, de este tipo de transporte. Y las embarcaciones y demás, pues también deben tener una guía única de transporte. Y también debe estar a la mano y, pues, si la requiere la fuerza pública o en general, pues debe obviamente garantizar su funcionamiento. De lo contrario, pues la embarcación o la carga no podrá salir y obviamente será retenida y, pues, obviamente las sanciones que haya lugar. En el artículo 221.1, 221.10 se dice que toda actividad de refinación, importación, almacenamiento, transporte, distribución mayorista y minorista de combustibles líquidos y sus mezclas, ¿sí?, deben de alguna forma pedir autorización a la Dirección de Hidrocarburos para poder operar. Es decir, si no tengo esto, no puedo hacer transporte. En este caso, si hablamos de esto, no podemos transportar, ¿sí? No podemos transportar el hidrocarburo o derivado. Entonces, esto obviamente se expide ante el Ministerio de Minas y Energía, el cual, pues, señala los requisitos, obligaciones, pues, mínimas que deba cumplir durante, pues, todas las etapas pertinentes. Para no dejar por fuera, quiero hablar de la última circular que les mencioné a ustedes al inicio, que es la circular que nació en el mes de noviembre, donde el Ministerio de Transporte establece una guía para poder implementar el sistema globalmente armonizado dentro de las actividades de transporte. Y obviamente nos da la ruta para poder descargar este documento, que es la que ustedes ven allí, que es obviamente ubicada en la página del Ministerio de Transporte. Y hay un listado que contiene los siguientes elementos dentro de la guía. Es importante que ustedes los tengan en cuenta, y es la identificación de peligros que se debe tener,
la clasificación de estos peligros para el transporte, la clasificación de peligros para el lugar de trabajo, las fichas de datos de seguridad, que son las FDS que he mencionado en varias ocasiones, el etiquetado que debe tener, la identificación de los vehículos que transportan mercancías peligrosas y obviamente, pues las referencias bibliográficas que van dentro de la guía para que las personas puedan revisar un poco el material y donde pueden revisar más información respecto al contenido de los químicos, entre otros. Entonces, esto lo traigo a colación porque es importante que ya empecemos a implementar no solamente en los sitios de trabajo el sistema globalmente armonizado. Ya tuvimos nosotros una presentación, un webinar sobre el tema, que es importante que de pronto se puedan remitir a este, pero ahora con lo nuevo del Ministerio de Transporte, pues es importante que esto vaya mucho más allá solamente de la localización o la instalación. Entonces, para que lo tengamos también en cuenta, para haceros un recorderis, esto es la clasificación como tal que está en el sistema globalmente armonizado, que se clasifica en 3 partes: peligros para la salud, peligros físicos y químicos, y por supuesto peligros al medio ambiente. Y hasta los nuevos pictogramas, por supuesto, que son la parte azul, la parte roja era lo que estaba anteriormente y cómo lo vemos hoy en día, para que sea mucho más fácil para todos. Recordemos que hay unas fechas establecidas pues para la implementación en las instalaciones y locaciones, que dieron 24 meses y 36 meses a partir de que fue expedida la resolución 773, ¿no? Ahora bien, las fichas de seguridad que debe tener el transportista como tal para las mercancías peligrosas o cualquier tipo de mercancía que maneje químicos, debe tener estas secciones, que son 16 partes como tal, que son obligatorias tener y que son estas que ustedes ven allí enumeradas. Y es obligatorio que las tengan. Si de pronto hay algo que no aparece, pues simplemente va a ir el numeral con el no aplica, porque debe ir obligatoriamente la sección dentro de la ficha de seguridad. Y debe estar en el idioma, obviamente, de la persona, ¿sí? De las personas que lo vayan a manipular. En este caso, pues el idioma español, porque pues estamos en Colombia. Más otras cosas, pues obviamente elegibles, fáciles, capacitación obviamente continua al personal, como tal la mercancía que va, porque toda la mercancía, o bueno, como tal todas las sustancias no se manejan de la misma manera, como bien sabemos, y en hidrocarburos pasa lo mismo. Otro apoyo al transporte que ustedes de pronto conocen es la GRE, ¿cierto? La Guía de Respuesta ante Emergencias, que es muy conocida, que normalmente se conoce como el libro naranja, donde están los requisitos de clasificación de peligros para el transporte, pues, de mercancías peligrosas que normalmente utilizábamos y que muchos todavía usan como apoyo, obviamente, para conocer esas mercancías y saber qué hacer en caso de. Normalmente se utiliza pues una clasificación pues de la ONU y demás. Y esto pues tiene unas características que también, si ustedes la quieren revisar o la han revisado, pues tiene unas características mínimas que ustedes pueden ver allí, que la disposición general de definiciones, clasificación, lista de mercancías peligrosas, disposición relativa de embalaje, envases y cisternas, procedimiento de expedición, prescripciones relativas a la construcción, ensayo de embalajes, cómo se debe hacer pues para los tanques y demás, para garantizar obviamente la idoneidad de lo que estoy transportando, y las disposiciones relativas a la operación de transporte. Es decir, que esa fue siempre una muy buena base para tomarla como referencia, no es la única, pero sí. Para finalizar, sitios informativos donde podemos ver información pues, de base de productos, sustancias químicas, les traigo a colación. Estas están de hecho nombradas en la instrucción 773, es parte, y otras pues adicionales, que es la que nombra o la que trae el sistema globalmente armonizado en nuestro país para que ustedes también puedan tenerla a la mano. Está la Chen del portal, está la Gestis, que es obviamente todo lo que tiene que ver con un instituto alemán. Está la IAR, que es la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, donde también podemos ver ciertos productos químicos, sustancias químicas que pues derivan en este tipo de enfermedades. Y por supuesto el Consejo Colombiano de Seguridad, que maneja el CISPROCRIN, de pronto alguno esté afiliado al Consejo Colombiano de Seguridad, donde puedan obviamente pues acceder a esto fácilmente. Y bueno, sería esto por hoy, para darle paso a mi compañero Kevin. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Viviana, súper completa tu exposición, la revisión de esta norma y cómo hay que implementarla, que es muy necesario, como tú planteaste, para las empresas. Aunque no sea a lo mejor la principal actividad que tiene Colombia, pero sí existen estas empresas y sí hay que ponerle atención, ojo y ocupación a este tipo de normativas. Así que te agradezco mucho tu participación.
Antes de darle el pase a Kevin, quiero recordarles a nuestros oyentes, a quienes les agradezco por supuesto la participación y la atención que han tenido en este tema, hacer sus consultas, dejarla, tenemos varias ya, pero sigan por favor si tienen inquietudes. Ya viene Kevin Fernández pronto a indicarnos cómo es el transporte de hidrocarburos en Perú, así que quedan cordialmente invitados, como también si quieren conocer BioK, más de nuestra plataforma, por supuesto, de nuestra suite de sostenibilidad, también pueden solicitarnos una reunión, ¿ya? Entonces quiero dejarlo entonces con Kevin, nuestro ingeniero de proyectos de BioK Perú, para que les hable, por supuesto, cómo es el transporte de hidrocarburos en su país. Adelante, Kevin, por favor. Muchas gracias, Giselle, por el pase. Muy bien, ahora un segundo, voy a compartir mi pantalla. Solo me confirman si se nota Se ve correctamente la perfecto, pantalla. Kevin. Sí. Perfecto, Adelante. entonces vamos a comenzar. Si bien mi compañera Viviana ha sido bastante clara, concisa en su presentación, antes de empezar, bueno, comentar que hay bastante similitud entre la normativa colombiana con la normativa peruana, lo que es algo bueno. Y por lo extenso que es la normativa peruana aquí en el Perú sobre el transporte de hidrocarburos y también sobre el transporte de materiales peligrosos, donde está contemplado también estos hidrocarburos, he hecho una presentación bastante resumida y concisa, de tal manera de ver o conocer cuáles son estos lineamientos principales de seguridad y salud en el trabajo para el transporte de estos hidrocarburos. No quiere decir que lo que no está contemplado dentro de la presentación en el día de hoy no es relevante para las empresas o no son obligaciones relevantes para las empresas enfocadas en este rubro, ¿no? Sino que hay una diferencia clara en algunos aspectos que se considera, digamos, un poco de mayor jerarquía para esta normativa en especial, ¿no? La normativa que se va a abarcar es el Decreto Supremo 026/94M, que va a aprobar el Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos, el Decreto Supremo 043/2007, que aprueba el Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y modifican diversas disposiciones, y también el Decreto Supremo 021 del año 2008, que es el reglamento de la ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, ¿no? Dentro de estas normativas nosotros vamos a encontrar algunas disposiciones que nos van a brindar la información o las obligaciones para hacer un transporte de hidrocarburos correctamente en nuestras instalaciones. Como bien mencionaba mi compañera Viviana, el transporte de hidrocarburos no solamente es cuando lo que usualmente nosotros vemos por las calles, ¿no? Que vemos un camión cisterna en el cual está llevando cierto tipo de hidrocarburo a algún sitio en específico, ¿no? O a una estación de servicio, ¿no? El transporte de hidrocarburos va a abarcar desde su extracción hasta hasta el sitio final, que puede ser las embarcaciones que se lo llevan que los van a exportar a otro país, o a una estación de servicio que va a estar dentro de nuestra nación, ¿no? Entonces, estos medios pueden ser distintos, ¿no? El medio de transporte de hidrocarburos puede ser a través de conductos, tanto gasoductos u oleoductos, en donde va a depender bastante del tipo de hidrocarburo que se está transportando. Va a haber un transporte por el medio acuático, transporte por el medio terrestre y un transporte por el medio aéreo, ¿no? En el cual nos vamos a enfocar, debido a la cantidad de información que hay y a la envergadura de las empresas que existen, ¿no? Es al transporte de medio acuático y al transporte de medio terrestre, de hidrocarburos, claro. Dentro del transporte de hidrocarburos por medio acuático, es importante hablar de las instalaciones portuarias, ya que en el Decreto Supremo 026/94M nos va a dar estas disposiciones, las cuales estas instalaciones portuarias que se van a enfocar en el manejo de hidrocarburos y en el transporte dentro de esta misma instalación portuaria, tienen que cumplir algunas obligaciones de tal manera de manejar estos tipos de hidrocarburos, ¿no? Sabemos que el manejo de hidrocarburos conlleva un nivel de alto riesgo para todas las empresas que manejan estos hidrocarburos, y en especial para las instalaciones portuarias. Por tanto, tenemos que tener bastante cuidado en toda fuente de ignición, ¿no? Entonces, es importante que los artículos que nos brinda estas obligaciones tenemos que
cumplirlas dentro de nuestras instalaciones, ¿no? Por lo tanto, la prohibición de fumar es lo que queda terminantemente prohibido en las instalaciones portuarias, ¿no? De acuerdo a la ley 25357 y sus normas reglamentarias. Esta prohibición siempre debe estar señalizada en todo el ámbito o en el nivel de extensión de la empresa que tiene, ¿no? Así también tenemos soldaduras o trabajos en caliente que pueden ser realizados dentro de estas instalaciones, pero esto está prohibido de efectuar estos tipos de soldaduras con soplete oxiacetalénico o similares u otros trabajos en caliente que no sean expresamente autorizados durante las operaciones de manipulación, almacenamiento, estiba, carga, descarga o transporte de estos cargamentos de hidrocarburos líquidos en las instalaciones portuarias o en las naves atracadas. Esto no quiere decir que no se pueden realizar, sino que sí se pueden realizar bajo un permiso en especial, ¿no? Esto también puede ser conocido como un permiso escrito de trabajo de alto riesgo, que es manejado dentro de estas instalaciones, ¿no? En el cual se va a realizar estos tipos de trabajos en caliente, pero bajo una supervisión adecuada y cumpliendo unas especificaciones obligatorias para que pueda hacer un trabajo controlado y pueda hacer un trabajo realizado en un ambiente en donde existen acciones o una planificación de control para evitar que las fuentes de ignición generadas puedan ser un riesgo o un potencial riesgo a que ocurra un incendio dentro de estas instalaciones. Es por eso que tenemos que cumplir con estas obligaciones. Asimismo, dentro de estas instalaciones portuarias va a haber camiones y otros vehículos motorizados que se van a estar transportando, ¿no? En toda la instalación portuaria. Entonces, tenemos algunas obligaciones para este transporte dentro de las instalaciones portuarias, en el cual dice que no se debe permanecer o estacionarse en las instalaciones portuarias, salvo en los siguientes casos, ¿no? Cuando estos camiones o vehículos motorizados estén esperando turno para el embarque o desembarque de hidrocarburos líquidos, cuando se encuentran en plena labor de carga o descarga de herramientas, equipos o materiales para mantenimiento, reparaciones o modificaciones, cuando este vehículo constituya parte del cargamento manipulado y almacenado, o cuando el propietario o operador haya establecido y demarcado en las instalaciones portuarias áreas de estacionamiento autorizadas por las normas y reglamentos locales, siempre que los vehículos las ocupen, que las ocupen, no bloqueen los caminos de acceso ni las salidas, ¿no? Para este tipo de artículos, este tipo de obligaciones, usualmente tenemos dentro de las instalaciones portuarias algunos procedimientos, algunos protocolos específicos en los cuales vamos a darle cumplimiento, ¿no? Para esto siempre nos van a dar la capacitación o nos van a brindar la información adecuada de tal manera de no incumplir con esta disposición. Por lo tanto, es importante que dentro de estas instalaciones portuarias existan estos procedimientos estandarizados en el cual manejamos esta información, nos brinden esta información y para lo cual estemos capacitados, ¿no? De tal manera que estos vehículos de transporte no incumplan con estas disposiciones. Bueno, asimismo también dentro de estas instalaciones portuarias es importante el equipo de extinción de incendios que va a existir, ¿no? Porque es de acuerdo con el riesgo involucrado, deberá contarse con una cantidad suficiente de sistemas extintores de incendios apropiados y en lugares donde sea necesario cuya selección, instalación y mantenimiento se efectúe de conformidad con el capítulo 2 del título 3 del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, ¿no? Lo que vamos a ver en un momento, en el cual esto debe mantenerse operativo, todos los extintores, los sistemas y dispositivos de alarma, así como las puertas de seguridad contra incendios y cualquier otro material o equipo de seguridad. Asimismo, debe tomarse precauciones para que, en caso de producirse una situación de riesgo, sea posible conducir las mangueras de emergencia a ese lugar de peligro y colocar las demás unidades contra incendios en áreas adyacentes. Entonces, este artículo en especial del Decreto Supremo del año 94, del Ministerio de Energía y Minas, nos dice que cumplamos con el capítulo 3 del título 2 del Decreto Supremo 043-2007-EM. Entonces, ¿qué dice este capítulo? ¿O cuál es el artículo más importante, ¿no? Que nos brinda, o nos dice el artículo 78, que en el diseño y construcción de las instalaciones de hidrocarburos, en cuanto se refiere a la seguridad operativa y protección contra incendio, se deberá tener en cuenta las normas NFPA, ¿no? Entonces tenemos una larga lista de las normas NFPA que cumplir, la cual nos va a brindar las disposiciones para proteger nuestra instalación contra cualquier tipo de incendio que se pueda generar, ¿no? Entonces, nos dice que el sistema, equipamiento y organización contra incendio
en el artículo 79, nos dice que la protección de una instalación de hidrocarburos depende fundamentalmente de su sistema de equipamiento y organización contra incendio. El mencionado sistema debe ser dimensionado y estar en capacidad adecuada para controlar cualquier tipo de emergencia en cualquier momento de la vida operativa de la instalación, guardando concordancia con lo que disponga el estudio de riesgo, ¿no? Bueno, el estudio de riesgo es un documento que va a ser una memoria descriptiva, el cual nos va a brindar la información adecuada de todo nuestro sistema contra incendio, ¿no? Desde el cálculo de la bomba adecuada para todo el sistema contra incendio que va a existir en nuestra instalación, el cálculo de la cisterna adecuada, ¿no? Cuántos metros cúbicos de agua debe almacenar nuestra cisterna, el cálculo del sistema de detección, ¿no? Qué tipo de sistema de detección contra incendios vamos a tener dentro de toda la instalación, el cálculo de la presión y el caudal por cada manguera contra incendio que va a existir, y asimismo disposiciones específicas o información relevante de todo nuestro sistema contra incendio y cómo va a funcionar en caso de ser necesario que se use, ¿no? En cualquier caso de emergencia. Esto es lo que va a ser un estudio de riesgo, lo cual también es una obligación para las instalaciones que manejan hidrocarburos y por lo tanto para un puerto o para una instalación portuaria en donde se maneja este tipo de hidrocarburos. Así también tenemos un control de los sistemas de transferencia de cargamentos de hidrocarburos líquidos, del GLP y del gas natural licuado en las instalaciones portuarias, ¿no? Hay ciertas disposiciones al momento de hacer algunas prácticas operativas, el cual tenemos que tener en cuenta y el cual debemos de controlarlos, ¿no? Nos dicen que los sistemas en uso deberán ser controlados y vigilados permanentemente por el propietario u operador de la instalación portuaria, al que se considerará como encargado de las operaciones de transferencia en tierra, ¿no? El encargado deberá estar capacitado y calificado para ejecutar las operaciones de transferencias de cargamentos específicos de estos hidrocarburos líquidos. Por supuesto que estos operadores que van a ser los encargados de la transferencia de algunos hidrocarburos líquidos, de algunas embarcaciones, algunos tanques de almacenamiento, va a ser capacitado, ¿no? No cualquier persona puede estar como supervisor o como operador de esta práctica, ¿no? Entonces, por lo tanto, la capitanía del puerto, ¿no? Esta autoridad competente que es la DICAPI, debe recibir la documentación sustentatoria pertinente de este personal que va a estar encargado de esta transferencia. Y de acuerdo con respecto a esta transferencia de cargamentos de hidrocarburos líquidos, este encargado capacitado de estas operaciones de transferencia en tierra debe cerciorarse de lo siguiente, ¿no? Que durante el acoplamiento, la operación de transferencia y desacoplamiento se emitan señales de advertencia en todo punto de transferencia de la instalación, que se hayan tomado las precauciones debidas a fin de que en caso de ser necesario trabajos de reparación del sistema de transferencia se realicen, que no existan cuando no existan sumideros debe colocarse recipientes o cubos debajo de las conexiones de las mangueras durante el acoplamiento, ¿no? Para evitar los tipos de derrame que pueden ocurrir. Que las juntas de acoplamientos estén confeccionados de material apropiado para mantener su hermeticidad y evitar las fugas. Acoplamientos empernados lleven una cantidad suficiente de pernos a fin de evitar fugas, ¿no? Todas estas disposiciones se tienen que encargar esta persona que va a ser el supervisor o el encargado de las operaciones de las transferencias, ¿no? Son disposiciones específicas para lo cual este trabajador o esta persona encargada va a estar capacitada y lo cual debe cumplirlo dentro de las instalaciones portuarias cuando se hagan estos tipos de transferencias, ¿no? Asimismo también existen procedimientos estandarizados dentro de estas instalaciones portuarias en los cuales se va a brindar esta información y se va a tener que cumplir, ¿no? Por supuesto, el supervisor siempre va a ser el encargado de hacer cumplir estas disposiciones. Así como también hablamos de las instalaciones portuarias, tenemos que hablar de las naves o de las embarcaciones en específico, lo cual nos van a brindar algunas disposiciones también obligatorias, la cual va a ser de manera relevante su cumplimiento, ¿no? En el cual nos dice que sobre el embarque de hidrocarburos líquidos inaceptables, ¿no? Que todo transportista no podrá transportar no va a transportar por nave un embarque de un hidrocarburo líquido que no esté preparado para el transporte, de acuerdo con los procedimientos para llenado en contenedores, para carga mediante tuberías exclusivas y mangueras de carga de hidrocarburos líquidos que cumplan con las normas de calidad, ¿no? Entonces, esta información va a tener que ser requerida por la capitanía, ¿no? En el cual
va a tener que hacerse cumplir de tal manera de que estos hidrocarburos líquidos no sean considerados como inaceptables, ¿no? Asimismo, tiene que tener algunos documentos de embarque, ¿no? Como dice también, ningún transportista podrá transportar hidrocarburos líquidos por nave a menos de que haya recibido un certificado emitido de acuerdo con los términos específicos o formatos del Ministerio de Energía y Minas o la Dirección General de Hidrocarburos. Esta autoridad competente va a ser la encargada de exigir que se presente este documento o este certificado emitido, ¿no? Todas las naves o todas las embarcaciones que contienen hidrocarburos líquidos tienen que tener un manifiesto de carga, ¿no? Este transportista, sus agentes o cualquier persona que se designe para este propósito deberá preparar un manifiesto, lista o plan de estiva de carga peligrosa y deberá contener la siguiente información: el nombre de la nave y su número oficial, la nacionalidad, el nombre de embarque y número de identificación de cada hidrocarburo líquido a bordo, el número y descripción de los contenedores y peso bruto de cada tipo, incluyendo los hidrocarburos líquidos cargados a granel, en bodegas o debajo de los compartimientos de cubierta. La ubicación de estiva de estos hidrocarburos líquidos a bordo de la nave. Así también la información de estos hidrocarburos líquidos en el manifiesto de carga deberá ser la misma que la información proporcionada por el expedidor en la orden de embarque u otro documento de embarque. Esta persona que va a supervisar la preparación del manifiesto, lista o plan de estiva deberá garantizar que la información haya sido correctamente transcrita y certificará a su leal saber y entender la veracidad y exactitud de esta información. El transportista también y sus agentes deben garantizar que el capitán o oficial de la cubierta, debidamente autorizado por el capitán, certifique mediante su firma la veracidad del manifiesto de carga. Entonces, este manifiesto de carga tiene que estar firmado por el capitán de la embarcación. Todo transportista que transporte o almacene los hidrocarburos líquidos en una nave deberá conservar una copia de este manifiesto de carga. Por supuesto que puede ser fiscalizado y en cualquier momento exigido este manifiesto de carga, por lo cual debe estar dentro de este transporte. Asimismo, tenemos algunas situaciones de emergencia que pueden ocurrir en cualquier momento, ¿no? Y cuando suceda un accidente dentro de estas naves que involucre los hidrocarburos líquidos y se ponga en peligro la seguridad de dicha nave, de sus pasajeros o tripulación, el capitán deberá adoptar los procedimientos que a su criterio ofrezcan seguridad máxima para la nave, para sus pasajeros o su tripulación, ¿no? Por supuesto que debe existir un plan de contingencia en el cual debe abarcar estas situaciones de emergencia, para los cuales tenemos que realizar las acciones inmediatas para evitar que esta emergencia venga con eventos o sucesos catastróficos, ¿no? O mortales. Entonces, si el accidente ocasiona daños a los contenedores o se hace uso por emergencia de estos contenedores no autorizados, esos no podrán ser ofrecidos a ningún transportista expedidor para fines de transporte, ¿no? El capitán debe notificar al capitán del puerto y solicitar instrucciones para la disposición de los contenedores. Se podrá echar al mar los contenedores únicamente si el capitán juzga de esta acción es necesaria para evitar o reducir sustancialmente cualquier peligro para la vida humana o reducir algún daño importante a la propiedad, ¿no? Todas estas disposiciones deben estar contempladas dentro de un plan de contingencia, para lo cual todos los trabajadores a cargo o supervisores deben estar capacitados para poder realizar o usar un criterio adecuado de esta situación, dentro de estas situaciones de emergencia. Asimismo, existe un transporte de vehículos cargados con hidrocarburos líquidos que son transportados a bordo de estas naves de transbordo, ¿no? En el cual tenemos ciertas disposiciones específicas también, en el cual nos dice que el operador o persona a cargo del vehículo deberá entregar al representante de la nave una copia de los documentos de embarque, así como los certificados que se requieran. El vehículo deberá colocarse en la ubicación indicada por el representante de la nave. Los frenos de estacionamiento del vehículo deben ser aplicados a fin de evitar movimiento alguno, por lo menos 2 de las ruedas deben ser inmovilizadas con calzas. El motor del vehículo deberá apagarse y no podrá volver a encenderse hasta que la nave haya atracado. Entonces, estas disposiciones tienen que cumplirse cuando se haga un transporte de vehículos cargados con hidrocarburos líquidos que son transportados a bordo dentro de las naves de transbordo. Entonces también existen procedimientos adecuados en los cuales vamos a hacer cumplimiento de estas disposiciones específicas dentro de las naves de transbordo.
Asimismo, como tenemos el medio de transporte acuático y hablamos de las naves de embarcación, también tenemos el medio de transporte terrestre, ¿no? Para los cuales los camiones cisterna van a transportar estos hidrocarburos líquidos por carretera. Entonces es importante que los conductores o los transportistas cumplan con la capacitación adecuada, ¿no? Por lo cual el artículo 68 nos dice que ningún transportista puede movilizar o disponer que se transporte hidrocarburos líquidos a menos que el empleado que se encargue de ello y que conduzca el vehículo motorizado haya recibido la debida capacitación de conformidad con los requisitos y procedimientos establecidos, ¿no? Entonces, dentro de esta capacitación, el conductor debe saber los siguientes aspectos, ¿no? La inspección de seguridad antes del viaje, el uso de los controles y equipos del vehículo, la operación de este vehículo, los procedimientos para recorrer túneles, puentes y pasos a nivel, los requisitos correspondientes al servicio de vehículos, estacionamientos, disposiciones sobre el fumar y recorridos e informes de ocurrencia, ¿no? Así como la carga y descarga de este material, incluyendo la compatibilidad y separación de carga en una operación de carga mezclada. Entonces también tenemos que los vehículos que van por carretera tienen ciertos requisitos para las unidades de transporte, el cual viene a ser la identificación o letreros en cada unidad, ¿no? En 3 o 4 costados visibles de acuerdo con la norma técnica peruana, que habla de esta señalización, y a la NFPA 704, que habla sobre las hojas de seguridad MSDS, y también el Código Nacional de las Naciones Unidas, o Código UN también conocido. No está permitido utilizar rótulos que no corresponden a la carga que se transporta. La empresa autorizada deberá colocar en placas metálicas intercambiables los rombos de la NFPA y del INDECOPI, la numeración de las Naciones Unidas, según el producto transportado, y en los lados laterales se colocará un rombo de NFPA y código de las Naciones Unidas también, por cada compartimiento, claro. Asimismo, debe llevar una señalización en la parte delantera y posterior con pintura reflectante que diga peligro combustible. Son algunas disposiciones que deben de tener los camiones cisterna que llevan o transportan los hidrocarburos líquidos, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos del Código de las Naciones Unidas. En este caso el Código UN es el 1075, que va a corresponder al gas licuado petróleo, ¿no? El nombre del producto debe estar marcado también dentro de este camión cisterna, ¿no? Debe ser notorio. También la hoja de seguridad del material, MSS, debe estar colocado este rombo de seguridad de acuerdo a sus niveles de riesgo que tengan por cada categoría, ¿no? Y asimismo dentro de este camión cisterna debe estar colocada la guía de remisión, para lo cual debe estar la información verídica, ¿no? De lo que se está transportando, y esto también es una obligación que nos menciona la normativa, una obligación de estricto cumplimiento ante cualquier fiscalización que ocurra en la carretera. Asimismo, tenemos más requisitos, el cual debe contemplar, como veíamos hace un momento, ¿no? El equipo y material mínimo de acuerdo al plan de contingencia para el control de fugas o derrames y señalización de emergencia para aislar el área y cortar el tráfico, así como los demás equipos indicados en el plan de contingencia. Por supuesto, estos camiones cisterna que transportan estos hidrocarburos líquidos deben tener su kit antiderrame para tenerlo listo ante cualquier situación de emergencia que pueda ocurrir. Así también los vehículos deben contar con un accesorio de bronce para un área libre de pintura a fin de establecer la conexión para disipar la energía estática. Igual eso también está contemplado dentro del plan. Y los vehículos que carguen productos a más de 60 grados de temperatura deberán estar cubiertos con material aislante que cubran los tanques o recipientes, ¿no? Obligaciones que deben cumplirse también dentro de estos camiones cisterna cuando tengan estos tipos de productos en especial. Bueno, cambiando de normativa, vamos a ver algunas similitudes que nos dice el transporte de materiales peligrosos, ¿no? Aprobado por Decreto Supremo 021/2008, que tiene bastante relación con las normativas que habla del transporte de hidrocarburos, ¿no? Así como esta normativa que estamos viendo ahora, también el transporte de hidrocarburos nos dice que debemos tener una póliza de seguro, la cual debe cubrir los gastos ocasionados por los daños personales, materiales y ambientales derivados de los efectos de un accidente. Un plan de contingencia, el cual debe ser aprobado por el sector que corresponda a la actividad que realiza la empresa. Y bueno, este plan de contingencia debe ser elaborado por un profesional colegiado y habilitado.
la capacitación del personal, ¿no? El personal que transporta estos tipos de hidrocarburos debe contar con una capacitación básica sobre el manejo de estos materiales peligrosos, o en este caso de los hidrocarburos líquidos, o el tipo de hidrocarburo que esté llevando, ¿no? Asimismo, también debe cumplir con una capacitación especializada, y este conductor y maquinista deben asistir a un curso especializado para el transporte en cisternas y para el transporte de materiales peligrosos. Existe una autorización para el transporte terrestre de materiales peligrosos y así así también para los hidrocarburos líquidos, ¿no? Que se debe de requerir y solicitar, cuál es una obligación también. Y por supuesto cumplir con la licencia de conducir de categoría especial, que son los que van a tener que cumplir los conductores de estas unidades vehiculares que transportan los materiales peligrosos y el transporte de los hidrocarburos líquidos. Bueno, se ha mencionado algunos principales lineamientos para este transporte de los hidrocarburos líquidos o de todo tipo de hidrocarburo. Hemos dado un enfoque en especial al transporte por medio terrestre y por medio acuático, debido a que la envergadura de las instalaciones que hacen esto es mucho más grande, ¿no? Y, por supuesto, comentarles que la importancia y la relevancia de estas normativas es bastante alta a nivel nacional, y existen muchas más disposiciones, las cuales son también de importancia considerarlas dentro de la normativa relevante existente. Pues bueno, igual quedo atento a las consultas que van a hacer a continuación. Muchas gracias por prestar atención. Gracias Kevin por tu exposición, muy clara, muy concisa. Quiero invitarte a que te quedes con nosotros, invitar a Viviana a que se sume al panel para poder realizarle las preguntas que nos ha llegado de nuestros asistentes y después, por supuesto, ir cerrando el encuentro. Vivi, ¿estás por ahí? Gracias, Giselle. Gracias a ti. Sí, aquí estoy, Gise, aquí estoy. Ya. Entonces, partimos con Viviana. Tenemos una pregunta para ti. Dice, ¿qué entidades pueden impartir la capacitación sobre el manejo de sustancias peligrosas? Es una pregunta interesante. Yo hablé de la capacitación de mercancías peligrosas, ¿cierto? Resolución 1223 del año 2014, dentro de la presentación. En algún artículo, no recuerdo cuál de esta norma, hablan precisamente del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. El SENA en Colombia es uno de los pocos que tiene la competencia como tal, o es el que puede de alguna forma dar las competencias laborales a alguna persona dependiendo de. Y está regulado que esta entidad lo puede hacer, más otros que obviamente estén de alguna forma autorizados por el ministerio para ello. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Porque yo lo he hecho, es que puedan solicitarle al SENA, porque pues el SENA es gratuito, sabemos que no tiene ningún costo, y puede hacer oferta cerrada. Es decir, solicitan que para la empresa se haga una capacitación del tema correspondiente a mercancías peligrosas, y el SENA lo que hace es obviamente generar el curso específico para la empresa de las personas que registren para ello, y es exclusivamente para la compañía. Hay otras, el Consejo Colombiano de Seguridad también imparte ciertas capacitaciones, y ellos están afiliados a Cispocrin, como también lo indiqué, y Cispocrin también da ciertas capacitaciones en determinados tiempos. Hay que revisar la plataforma de ellos. De hecho, cuando salió el sistema globalmente armonizado, muchas empresas que manejan químicos en Colombia hicieron formalmente formación en estos temas. Entonces es bueno que de pronto podemos revisar un poco cuáles otras, pero yo recomiendo obviamente claramente el SENA por toda la trayectoria que tiene esta entidad para los colombianos. Perfecto. También preguntan cuáles son los documentos que se deberían solicitar a las empresas que nos prestan servicio de transporte de sustancias peligrosas. Para mí también, claramente. Sí, A Colombia. perdón, Listo. para ti. No, claro que sí. Mira, son varios. Lo que deberíamos tener en cuenta cuando
nosotros recibimos la carga, es lo que entiendo, ¿cierto? Cuando nosotros recibimos esa mercancía, no cuando vamos a trasladar la mercancía, cuando la recibimos, necesitamos conocer, obviamente, que la persona que nos va a transportar, el transportista, tenga la capacitación de mercancías peligrosas, es decir, solicitarle la capacitación a ese transportador. La tarjeta de emergencias, porque nosotros recibimos la mercancía y toca estar recibiendo la mercancía, entonces es necesario recibir la copia de la tarjeta de emergencia, que es obligatoria, que deben llevar los transportistas. La otra que es también obligatorio tener es una copia de la tarjeta registro de la mercancía peligrosa, o más bien esa solicitud que se hace ante las entidades territoriales del Ministerio de Transporte, que deben también garantizar los transportistas. Obviamente la ficha de seguridad del producto, es decir, todo lo que pueda saber y conocer del producto químico debe también entregarse y necesariamente mucho mejor antes, es decir, cuando usted va a solicitar el producto, pues es necesario que la empresa que se lo va a vender, que se comercialice, que lo haga, el proveedor, debe entregarle a usted, obviamente garantizarle toda esta información técnica de ese producto químico. ¿Qué otras cosas? Pues lo demás que pida ya como tal el código de tránsito y es el SOAT, obviamente la póliza, si se puede una copia de la póliza que se solicita también para este tipo de transporte. Y si es transporte de hidrocarburo, pues está también una solicitud que es la guía precisamente de transporte de hidrocarburo, que también se debe solicitar una copia para que la persona sepa de dónde viene ese producto, toda la información que debe ir, el volumen entregado, la ruta establecida, bueno, ese tipo de información que es obligatorio que se lleve. Perfecto, Viviana, gracias. Tengo una para Kevin también. Dice, ¿existe algún tipo de capacitación especializada para los conductores de camiones cisternas en el transporte terrestre de hidrocarburos? Sí, claro. Sí, me escucha, ¿verdad? No veo. Sí, ya, Sí, ok. Kevin, te escuchamos. Ok, gracias. Sí, por supuesto. Existe una capacitación, el cual específicamente para el transporte de hidrocarburos, la norma menciona que existe una capacitación para aquellos que van a transportar un tanque portátil con capacidad mayor a 3.8 metros cúbicos, ¿no? En el cual esta capacitación debe ser especializada y debe contener cierta información, como por ejemplo la elaboración de los controles de emergencia del tanque de carga, características especiales sobre el manejo del vehículo, incluyendo su centro de gravedad, carga de fluido sujeta a impulsión, y los efectos de la impresión de carga de fluido en el frenado, así también como el procedimiento de carga y descarga, las propiedades y peligros del material transportado, ¿no? Estas capacitaciones son especializadas y por supuesto que deben contemplar esta información específica que nos menciona la normativa, para lo cual les van a dar un certificado de que han pasado este tipo de capacitación y los cuales le van a dar ese certificado de apto a estas personas o conductores transportistas para que puedan realizar ese trabajo sin ningún tipo de problema ante cualquier fiscalización. Pero sí, eso es. Gracias, Kevin. Tengo una última pregunta para Viviana, que señalan aquí, ¿cuáles son los kits de antiderrame? ¿En dónde podemos revisar estas diferencias? Y dice, porque cuando van a comprar las empresas venden por capacidad y no por tipo. Pues ojalá tuviera una respuesta para eso fácil. Lo que pasa es que no hay una norma en Colombia por lo menos, no sé si en Perú, pero en Colombia no hay una norma que te diga a ti qué kit de derrames debes, igual que para primeros auxilios, igual, no existe. Eh, Lastimosamente no existe, pero sí existen empresas especializadas que te asesoran y te ayudan a, digamos, a comprar lo que necesitas dependiendo del producto que tú vayas a llevar allí. ¿Listo? En la resolución 1209 del 2018, que yo hablo netamente de sector de hidrocarburos, obligatoriamente, pues sabemos que los productos químicos, obligatoriamente es necesario llevar un plan de emergencia, un plan de contingencia para el caso de reaccionar, ahí debe más o menos contemplar que se debe tener. Sin embargo, yo voy a recomendar una empresa, pero eso es yo. Es decir, esto no tiene nada que ver con BioK, eso tiene que ver con lo que yo conozco de mi experiencia personal. Incoldes es una empresa en Colombia que se dedica mucho al tema de lo que tiene que ver con elementos asociados a NFPA, es decir, ellos son expertos en todo lo que tiene que ver con temas de fuego, en temas asociados a instalaciones, a sistemas comando e incidentes. Ellos allí también venden kits de derrames y
también pueden asesorarte dependiendo para que tú prepares los kits dependiendo, como te digo, de la sustancia química. Si es hidrocarburos, pues obviamente pues habrá unas cosas específicas para ello. Sin embargo, como te digo, no hay una norma específica porque como hay tantos productos químicos, creo que se quedaría muy corta una norma para especificar qué necesita qué. Pero es importante que vayamos y nos dateamos muy bien de la ficha de seguridad del producto químico para saber exactamente cuáles son sus componentes y dependiendo de eso, obviamente, comprar lo que requerimos. No solamente los kits, sino también los elementos de protección personal, porque también dependiendo de eso, pues también requiere una medida de seguridad, pues obviamente importantes. Eso sería pues mi respuesta para el caso, Gracias, Giselle. Vivi. Kevin, ¿tú quieres agregar algo al respecto? Si bien la pregunta era para Colombia, ¿cómo se maneja ese tema en Perú? De igual manera, Giselle, mucha razón con lo que dice Vivi. No tenemos una norma específica que hable de lo que tenemos que cumplir dentro de nuestro kit de derrame, pero existe empresas especializadas que nos van a brindar la información de acuerdo a lo que nosotros manejamos, ¿no? Perfecto. Bueno, esa es una tarea que tiene la legislación pendiente en Colombia y Perú, que tiene que ser más estricta a mi juicio. Quiero agradecerles a ustedes por habernos dado su tiempo, su expertise y su conocimiento respecto de la normativa para el transporte de hidrocarburos en Perú y en Colombia. Agradecerle a los asistentes, a quienes preguntaron, a quienes estuvieron atentos a las exposiciones de los dos. Decirles que BioK está abierto a que nos conozcan, a que puedan conocer y aplicar y probar esta plataforma que puede ayudarles a la gestión, al manejo de este traslado de combustible o de hidrocarburo en este caso, que es más amplio, y puedan, por supuesto, tener su normativa al día, que también es muy importante. Quiero agradecerle a Viviana Espinosa, a Kevin Fernández de BioK Colombia y BioK Perú, por estar con nosotros e invitarlos a que sigan el próximo año, porque ya este es nuestro último webinar, el próximo año acompañarnos también, seguirnos, porque nuestra idea como BioK es ¿cómo se llama? Poner énfasis en la sostenibilidad, que para allá apunta, para allá van los países, para allá tiene que ir el planeta, y colaborar con estos temas que son de tanta relevancia para que las empresas también puedan irse ordenando, puedan ir viendo y proyectándose también hacia el futuro. Así que quiero darles el pase a Vivi y a Kevin para que puedan despedirse y a ir cerrando este encuentro. Bueno, gracias a todos los que se conectaron en este espacio por las preguntas. Si tienen más preguntas, pues estamos a disposición de ustedes para darles contestación por fuera, pues del webinar, por supuesto. No solamente de este tema, sino de otros temas que ya hemos tratado y que obviamente pues están contemplados dentro de nuestra suite de sostenibilidad, como bien lo acaba de mencionar Giselle. Y desearles un feliz año, por supuesto, un feliz año. Que todo lo que ustedes deseen, pues se les cumple año 2023. Gracias a Kevin por obviamente, por ser mi compañero de panel el día de hoy. A ti, Giselle, como siempre, por tu colaboración en estos espacios. Kevin, adelante. Dale, Giselle. Muchas gracias igual por la invitación a BioK, por el acompañamiento de Viviana, por tu soporte, Giselle, y también el soporte detrás del equipo que se encuentra aquí en el presente webinar. Agradecerles a todos, a los espectadores, por su asistencia, por sus preguntas, y igualmente doy mi predisposición para las consultas que existan en cualquier tema. Aquí estaremos, ¿no? Tratando de responder todas sus consultas. Y bueno, ¿qué más? El de desearles un feliz año a todos, que lo pasen muy bonito. Así es, muchas gracias Kevin, muchas gracias Viviana. Yo me sumo también a este saludo, a desearles que el 2023 sea mucho mejor que que sea próspero, que sea sostenible, cada día más sostenible, y que juntos podamos lograrlo con el apoyo de ustedes, con el apoyo de BioK, con el apoyo de las empresas que quieren y buscan la sostenibilidad. Así que quiero también señalarles que este encuentro virtual, por supuesto, fue grabado y va a estar disponible en las próximas horas en nuestras plataformas, en nuestro canal de YouTube, BioK, y por supuesto también en nuestro sitio web, así que para que lo puedan ver nuevamente, para que puedan recomendarlo y vean que este contenido técnico es muy relevante, para que, por supuesto, todos podamos transitar hacia la sostenibilidad y de señalarles también que BioK busca eso con su suite de herramientas sostenibles, que tiene una amplia gama y que quiere también apostar por ello. Así que muchas gracias a todos
y muy buenos días.